A continuación vamos a observar el funcionamiento de un horno de secado marca ICO. Principalmente debemos tener en cuenta que la fuente de alimentación eléctrica es de 110 voltios. Ya sabiendo esto, debemos también saber que este horno lo vamos a utilizar principalmente para trabajar con muestras minerales, más específicamente del yeso químico, el fosfoyeso, en la determinación de humedad. Posterior a esto, ya vamos a describir las partes que componen el equipo, como lo son el interruptor general de encendido y apagado, un switch de programación de temperatura, una perilla gradual de temperatura, un indicador que nos muestra que el equipo está subiendo de temperatura y un display que nos va a mostrar las condiciones de trabajo en tiempo real del equipo. Ya describiendo el equipo, sus partes internas, tenemos una palanca de seguridad, cuando zafamos, observamos el interior del equipo. Consta de dos parrillas y un acabado en acero. A continuación vamos a darle pie al uso del horno de secado de la siguiente manera. Ya después de haberlo conectado, encendemos el equipo del interruptor general. Nos fijamos que el indicador nos muestre la luz de encendido y que en el display nos muestre la temperatura actual. Aquí, como el equipo ya se veía previamente calentado, nos muestra una temperatura de 60 grados y nos muestra en el indicador de calentamiento que está subiendo. Entonces, ya sabiendo pues esto, vamos a proceder desde el momento de graduar la temperatura hasta que el equipo alcance pues la temperatura programada. Esto se hace de la siguiente manera. Tenemos un switch de programación de temperatura, el cual consta de dos pasos. Aquí, como se puede observar, está en temperatura, lo cual quiere decir que ya se ha fijado una temperatura inicialmente a la que el equipo debe subir. Vamos a fijarnos en ella dándole programar, ¿cierto? Él nos muestra que está programado para llegar a una temperatura de 64 grados. Esa temperatura se va a graduar con la perilla que está al lado derecho, el cual nos muestra que viene de menos a más, ¿cierto? O sea que si yo la giro para sentido contrario de las manecillas del reloj, él me va a disminuir la temperatura. Para el caso contrario, me va a aumentar. Para el caso del fosfoyeso o del yeso químico, vamos a manejar una temperatura estándar de 65 grados. Entonces, la graduamos a 65 grados y posterior a ello vamos a darle en el switch de programación de temperatura, vamos a llevar la temperatura y nos va a mostrar la temperatura en la que está actualmente el equipo. En este caso ya se encuentra en 65 grados, nos muestra el indicador de calentamiento, que todavía se encuentra
en función de temperatura. A continuación procedemos con el pesado de la muestra. Es muy importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero que todo debemos tener un plato metálico, que es donde va a ir la muestra a analizar. Después es muy importante tener en cuenta ese dato de pesado, cual indica en la balanza analítica que es de 2,3826. Seguido a esto procedemos a agregar la muestra. La muestra es muy importante que el peso sea superior a 5 gramos. Esto para cerciorarnos que el dato, después de someterlo a temperatura, sea más conciso. Vamos a empezar 6.0220 gramos para... Bueno, vamos a proceder a someter a calentamiento estos 6.0220 gramos de yeso químico a una temperatura aproximada de 65 grados por 10 minutos. Es muy importante tener los siguientes aspectos: que la muestra esté bien esparcida sobre el plato metálico. 1. Segundo, que es bueno la repetibilidad de la muestra, es decir, tener varias muestras para llevarlas a calentamiento al mismo tiempo y así sacar un dato más preciso. Entonces procedemos a abrir el equipo, la puerta del equipo, metemos la muestra, la vamos a dejar por 10 minutos. Luego de haber pasado los 10 minutos sometiendo la muestra a temperatura de 65 grados, procedemos a bajar la muestra. Hay que tener en cuenta los elementos de protección, como lo son los guantes, para poder manipular la muestra. Entonces, en este momento vamos a proceder a depositar la muestra en una campana de secado para dejarla enfriar sin que la humedad del ambiente interfiera con la muestra, para posteriormente pesarla en la balanza analítica. Hacemos este paso porque la balanza analítica es muy sensible a cualquier cambio de temperatura o humedad que haya en el ambiente. Entonces se procede a hacer este paso. Sin embargo, en básculas, digámoslo, más comunes, no se lleva ese paso de llevarla a una campana de secado y posteriormente a pesarla, sino que se saca del horno y se pesa directamente. Mientras que esperamos a que la muestra se repose y llegue a temperatura ambiente, vamos a proceder a apagar el equipo. Vamos a asegurarnos de que la puerta quede asegurada y posteriormente vamos a apagar el equipo del interruptor general. Y eso es todo.
procedemos a sacar la muestra después de haberla dejado un tiempo en permanencia para que se enfriara, para pesarla. Ya ha llegado a temperatura ambiente la muestra, entonces lo que vamos a hacer es tarar la balanza, pesar la muestra para así hacer el cálculo de determinación de humedad. Tenemos que al principio habíamos pesado el plato, habíamos pesado la muestra inicial y vamos a seguir con la muestra final, que para este caso nos da 7.8396 como muestra final. El cálculo es muy sencillo, consta de lo siguiente: es peso de la muestra inicial, ¿cierto?, menos peso de la muestra final, vamos a llamarla P2, sobre peso inicial. Como es un porcentaje, vamos a multiplicar por 100. Entonces tenemos que el peso inicial fue 6,0220 menos el peso final, que fue 7,8396. A este peso final hay que quitarle también el peso del plato pues que se utilizó para pesar la muestra, entonces que son 2,3826 sobre peso de la muestra inicial, 6,0220 por 100. Vamos a proceder a hacer esto en la calculadora de la siguiente forma: 6.0220 menos, abro paréntesis, 7.8396 menos 2.3826 sobre 6.0220 igual por 100, para un resultado de 9, vamos a aproximar este valor a 5, ya que la unidad siguiente es mayor que 5, entonces se va a aproximar a 9,35%. Y este sería el valor de la humedad para el fosfoyeso o para el yeso químico, como se conoce, fosfoyeso.